La casa que recorreremos el día de hoy mide lo mismo que este coche. Bueno, de ancho, porque de largo son 25 de estos. Nos encontramos en la colonia Jesús Carranza, una colonia localizada entre el centro de Mérida y la colonia Alemana. Aquella colonia en la que se encuentra esa pequeña casa que recorrimos con su propia playa incluida. ¿Ven? Les dije. ¿Qué tal? Lo primero que nos llama la atención, más allá del estado impecable de esta fachada, son sus pequeñas medidas, con tan solo 3.8 metros de ancho por 50 metros de largo. Esto es resultado de haber dividido un predio en 3 diferentes partes, este quedando en el medio y los otros 2 costados también en algún momento formaron esta única propiedad. En esta remodelación tuvieron mucha flexibilidad al momento de hacer la intervención, ya que se encuentra a tan solo 2 cuadras del perímetro vigilado por el INAH. En ella podemos ver desde la fachada el nombre de esta casa, Casa Maktub, la cual, según nos contaron, significa en árabe estaba escrito. Y esto se debe a que la arquitecta que estuvo participando en este proyecto es de ascendencia libanesa. Qué interesante, ¿no? También vemos que utilizaron esta herrería, algo muy utilizado en los 90s en la ciudad de Mérida. Otra cosa que podemos notar es la diferencia en las alturas que tenemos con el nivel de la calle, el de la acera y posteriormente estos escaloncitos que ya nos van dando la bienvenida hacia este hogar. Aprovecharon también para generar este espacio bastante amplio con vegetación controlada, ideal para salir a tomar el fresco por la tarde, en donde tenemos incluso esta banquita para esperar ya sea en lo que nos abren o efectivamente simplemente venir a gozar y contemplar el tiempo pasar. Asimismo, incluyeron de los lados estas celosías para darle este toque de modernidad, al mismo tiempo un poco de privacidad, pero permitiendo también la circulación del aire para hacer este espacio más fresco. Otra característica muy distintiva de esta casa son sus colores, en donde aquí en la fachada ya nos vamos encontrando con este color mamey, el cual se ve hermoso, muy utilizado también en Mérida. Vayan tomando nota que en esta propiedad los colores juegan un papel fundamental. Por cierto, les vamos a estar dejando el código de los colores que vayamos identificando para que así ustedes puedan utilizarlos en sus proyectos personales. De este lado vemos esta ventana alargada, la cual conecta con el recibidor y que permite una excelente entrada de luz para iluminar ese espacio. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. De entrada nos dan la bienvenida estos 2 tapetes. De este lado tenemos un tapetote y de este un tapetito. Bueno, aprovechando este pequeño corto, queríamos invitarles a formar parte y ser miembros de nuestra comunidad. En esta vamos a estar publicando contenido exclusivo, un poco detrás de cámara e incluso espacios que no llegaron a publicarse en el canal. Además, nos estarían apoyando muchísimo a continuar con este gran proyecto. Para más información, les dejamos el link en la descripción. Por acá tenemos este pequeño tapete que nos va dando la bienvenida y por acá este tapetote de pisos de pasta, muy tradicional del centro de Mérida. Asimismo vemos esta máquina de coser que tenemos aquí junto. Esta es una antigüedad y lo curioso es que aún funciona. Me recuerda muchísimo a la que utilizaba mi abuelita cuando era niño. ¡Cuánta nostalgia! Vemos también en los muros, justo en el borde, vemos este acabado de chucum que complementa con el piso de pasta. Se utilizó de esta manera ya que debajo de él se esconden las tuberías que alimentan a toda la propiedad y que quedó de manera perfecta con este muro de mampostería aparente que utilizaron tanto en esta pared como la del espacio continuo. Y no saben lo impresionante que se ve, de verdad, espérense tantito, ahorita lo van a ver. Y habrán notado la buena iluminación que tenemos acá, pues eso es gracias a la ventanita que veíamos en la entrada, pero también al tragaluz que tenemos por acá, el cual permite la entrada de luz y también un poco de ventilación para hacer más fresco este espacio. En esta primera crujía tenemos 3.4 metros de alto. Eso es lo que hace que, a pesar de que la casa tenga unas dimensiones estrechas, se siente bastante amplia, que se duplica a 6.8 en una segunda crujía y se ve verdaderamente impresionante.
Aprovecharon esta doble altura para incluir las 8 lamparitas colgantes que tenemos por acá. Estas fueron hechas por artesanos yucatecos y utilizaron un material que se llama bejuco. La verdad es que quedaron increíbles, cada una de diferente tamaño, proyectando incluso una textura diferente. Oigan, ¿y qué tal cómo se ve la extensión de esta pared de mampostería? Pero ahora con esta doble altura. Se ve verdaderamente impresionante. Por si esto fuera poco, miren nada más la obra que tenemos en la pared de frente. Esa rosa que busca ser un homenaje al bordado punto de cruz que tanto se utiliza en esta región del país. Este es el que podemos ver en guayaberas y piles o el tradicional terno yucateco, que además está súper bien iluminada gracias a esa ventana de casi 3 metros que tenemos ahí en un costado, la cual ayuda también a darle más luz a este espacio. Y a pesar de que este espacio pudiera considerarse como un espacio de transición, aquí lo aprovecharon muy bien, incluyendo este escritorio y también debajo de las escaleras una bodega de almacenamiento. Pero se preguntarán, oye Roger, ¿cómo puedo entrar? Pues vean qué buena idea. Le instalaron un pivote al escritorio, lo cual nos permite desplazarlo y con ello ya poder acceder a este closet que sirve como closet de limpieza o closet de blancos. En fin, la realidad es que sirve más bien para el dueño, para que éste pueda guardar todo lo que necesita al momento de que una persona entre o salga de este Airbnb. Un dato curioso de esta propiedad es que los pisos de la primera y la segunda crujía son los que se encontraron al momento de adquirir la casa. Y aquí que se pueda ver el paso del tiempo a través de ellos. En las escaleras utilizaron un piso completamente diferente. Aquí optaron por hacerlo de carpintería. De hecho, esta y toda la carpintería de la casa es salam. Y miren qué calidez y qué personalidad le da al espacio. Complementado con esas luces de cortesía que van guiando nuestro camino hacia el segundo piso, quedó increíble. De verdad que la iluminación juega un papel fundamental en esta casa. Y miren nada más qué bien se ve. Vengan a ver, les quiero enseñar algo. Desde aquí podemos ver con mayor claridad las pequeñas X's o cruces que conforman esta obra de arte, en donde cada una está hecha a base de MDF y cubierta con vinil de diferente color para que a gran escala podamos tener esta hermosa rosa como resultado. Quedó increíble. Bueno, ahora sí vamos a conocer la primera recámara. A esta segunda planta nos da la bienvenida a este descanso que tenemos por acá, que ya nos va invitando a acceder a la primera recámara. Oigan, y vean algo que me llamó muchísimo la atención, vean la altura de estas puertas. Con más de 3 metros, 3.4 metros de alto, hace que se vean súper imponentes. Ahora sí vengan para adentro. Al ingresar a esta habitación, nos encontramos con esta puerta que da hacia el baño. Como pueden ver, es un espacio muy bien iluminado que se siente amplio, gracias a los 3.4 metros de altura y a ese tragaluz que tenemos allá arriba, el cual permite la entrada de luz natural, la circulación de viento, cosa muy importante en un baño, pero también nos protege con un mosquitero para que no entren insectos. En este incluyeron una meseta con un tipo de piedra macedonia que quedó hermoso. Armoniza perfecto con los acabados de chucum que vemos en las paredes, tanto para esta parte seca como para esta parte húmeda. Oigan, y vean la importancia de planear todo desde la construcción. Aquí incluyeron este nicho, el cual adornaron con estos mosaicos de pasta que vamos a ver también en el siguiente baño y que quedó padrísimo. Oigan, y otro elemento que hace que se vea muy bien iluminado esto son estas hermosas lámparas que tenemos acá, tipo industrial. Estas las vamos a ver tanto aquí como en el resto de la propiedad, como por ejemplo esta que tenemos acá. En esta recámara nos encontramos con un acabado completamente diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Aquí utilizaron una pasta para recubrir las paredes, en la cual la aplicaron, como debería ser, a 3 capas y con eso evitar problemas de humedades o complicaciones posteriores. Y es que vean qué bonita recámara. Aquí incluyeron una majestuosa cama king size, de verdad que nos da ganas de recostarnos un ratito. Esta además quedó preciosa con esa decoración de macramé ahí arriba y esas 2 lámparas colgantes de bejuco que armonizan perfecto con este tapete de yute que prácticamente enmarca esta enorme cama. Detrás mío podemos ver estas enormes cortinas en donde utilizaron 2 capas para controlar una mayor o menor entrada de luz y que van prácticamente de piso a techo. Estas son las que nos dan acceso al balcón que tenemos aquí afuera, un espacio ideal para una lectura o simplemente echar una tacita de café y desde donde podemos ver la hermosa piscina que tenemos debajo. Es más, vamos a conocerla.
En este espacio que tenemos acá, que es un espacio de transición, aprovecharon para incluir estas dos sillas y tener esta salita. Ahora sí que para tomar un descanso, recordemos que ahorita ya llevamos algo recorrido, aproximadamente llevamos 8 de los 25 Mini Coopers que constituyen el largo de esta propiedad. En la parte de enfrente tenemos estas dos puertas. Por acá esta chiquita nos conecta con un baño que sirve para dar servicio a las visitas, un baño con mucho estilo como el resto de la propiedad, y por acá tenemos la alacena. Aquí precisamente guardamos todos los electrodomésticos o parte de la despensa. Y hablando de puertas, vean esta que tenemos por acá. Esta era una de las puertas con las que se encontraron al momento de adquirir la propiedad, decidieron darle una nueva vida, la restauraron y la pusieron aquí como un homenaje a lo que alguna vez fue. Por acá luego nos encontramos con la cocina, con esta isla que se encuentra prácticamente enmarcada por ese tapete de pisos de pasta que tenemos por acá. A diferencia de los de la primera y segunda crujía, son completamente nuevos. En esta isla tenemos el espacio suficiente, ya sea para utilizarlo como área de preparación o como un desayunador, con espacio para 2 o 4 personas. Utilizaron un recubrimiento de granito, el cual vemos también en la meseta de atrás. Que miren qué bonito quedó, tanto con esta iluminación indirecta como también por esta tarja que tenemos acá, de un tamaño verdaderamente inusual. Está enorme, yo creo que aquí hasta yo me pondría a lavar platos y ya saben que no me gusta para nada. De este otro lado, una de mis cosas favoritas de esta cocina. Seguramente más de uno aquí le ha pasado que cuando está preparando algún alimento y tiene que hervir agua, tiene que cargar la sartén o la olla y resulta muy pesado. Pues vean qué buena idea. Esto no se usa mucho en México, entendemos que en otros países sí. Si en su país se usa, déjenlo en los comentarios, en la cual podemos utilizar esta llave para llenar cualquier olla y evitar cualquier derrame o accidente con agua hirviendo. Está increíble. Ahora sí, vamos a conocer el exterior. Oigan, pero antes de salir quisiera agradecer a nuestros amigos de Pala Bandera por esta camisita. Si quieren vestir con un estilo como el que tenemos en Transmuro, les recomendamos checar sus diseños. Ya saben, les dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, vamos para afuera. Miren qué fácil podemos unificar prácticamente el exterior con el interior gracias a este ventanal que tenemos por acá, el cual elimina esta pared entre la cocina y esa terracita en la que nos encontramos ahorita. Esta se genera gracias al balcón que tenemos en la recámara que recorrimos hace un momento y que genera la sombra perfecta para venir a gozar de un rato de lectura o simplemente venir a contemplar de esta bella vista. Y si además de la parte visual le agregamos lo auditivo, gracias a este adorno que incluyeron por acá, el cual emite unos sonidos que son prácticamente como voces de ángeles cantando. ¿No me creen? Escuchen. Compa, ¿qué le parece esa morra? De este lado, utilizaron un muro con acabados de mampostería que, por cierto, nos enteramos de algo muy curioso. Nosotros no sabíamos que dependiendo de en dónde se vaya a utilizar o se coloque la mampostería, es el tipo de piedra que utilizan. Por ejemplo, no es lo mismo una que va en interior, como el que veíamos hace un momento, que estas que tenemos acá, que están en el exterior. La principal diferencia radica en que las de interior son un poco más porosas, por lo cual al momento de romperlas, estas se pulverizan un poquito más. Estas, al ser un poco más sólidas, son más resistentes contra el agua ya que absorben menos y requieren menos mantenimiento y tienen más duración. ¿Qué tal, eh? Todos los días se aprende algo nuevo. ¡Oh, my God! ¡Wow! Además, utilizaron este piso que tenemos aquí abajo. Este es un piso tipo deck, el cual parece de madera, pero no lo es. Esta es una mezcla de fibras de madera con polietileno y otros aditivos, lo cual hace que requiera menos mantenimiento a diferencia de un deck que hubiera sido de madera. En este deck podemos ver también estas luces de cortesía que van guiando nuestro camino por el resto de la casa, que le dan esa textura a la pared en la noche que se ve increíble. Este piso rodea completamente la piscina que tenemos por acá, una piscina con muy buenas dimensiones, con 2.5 metros de ancho por 5 metros de largo, en la cual utilizaron estos acabados de chucum, que es lo que le da ese tono turquesa al agua y que de verdad que cómo se nos antoja meternos a la piscina. Pero bueno, ya habrá momento para eso. Aquí en el fondo vemos esta pared en la cual utilizaron este acabado que no nos cansamos de ver y de sorprender de lo bien que se ve siempre. Para ello, trazaron estos rombos con un esmerilado, al cual ya después de haber tenido estas figuras, les incrustaron, taladando unos agujeros en las uniones, estas pequeñas piezas de barro que son resultado de romper tejas francesas para luego obtener esto como resultado.
La verdad es que quedó increíble. Además vemos que incluyeron también esta regadera, la cual es ideal para echarnos un regaderazo antes de echarnos a la piscina o para enjuagarnos un poquito el cloro al momento de salir. Y es que este lugar está perfecto. Bueno, ahora que lo pienso, le falta algo para estar perfecto. Espérenme tantito. Qué a gusto. Y no se preocupen, no tienen que envidiarnos. Esta casa está disponible en Airbnb, así que si quieren venir a gozar de estos espacios, pueden hacerlo. Más información, les dejamos el link en la descripción. Vamos a conocer que aún quedan 8 Mini Coopers de largo para conocer el resto de la propiedad. Por acá tenemos el cuarto de lavado, en el que también incluyeron un baño de este lado que nos sirve para dar servicio cuando estamos en la piscina, no tener que entrar a las habitaciones. Muy similar a los otros 2 baños que ya habíamos recorrido. Por acá también aprovecharon y en lugar de tener un espacio muerto, incluyeron este jardín interno utilizando este tragaluz que permite la entrada de luz natural y con ello que tengamos estas plantas completamente naturales que decoran muy bien el espacio. Y ahora sí, prepárense para conocer la segunda recámara. Esta segunda habitación tiene más o menos las mismas dimensiones que la que vimos anteriormente. De hecho, cada una tiene su punto fuerte. Así como la otra tenía su balconcito, esta tiene su patio privado justo al fondo de la propiedad. En esta cuidaron cada detalle. Si miran detenidamente, aquí incluyeron estos mosaicos de pasta en unos tonos muy coloridos que además combinan perfecto y armonizan muy bien con el cobertor de cama que vemos por acá. Y no solo eso, también combinan perfectamente con el macramé que tenemos colgado en la pared y con la hamaca que tenemos de ese lado. Este cuarto tiene su propio baño, al cual nos da la bienvenida esta puerta corrediza que así nos permite evitar robar espacio. Este baño, a diferencia del anterior, no utilizaron chucún para recubrir las paredes. Utilizaron la pasta que vemos también en las habitaciones y en la parte húmeda usaron un recubrimiento de pisos de pasta en un tono neutral para rematar con esos tonos tan coloridos azules que vemos de este lado. Oigan, y si están disfrutando de este contenido en el que vamos explorando casas de dimensiones pequeñas, pero que parece que son interminables, no se pueden perder el siguiente video, que si este les voló la cabeza, estoy seguro que ese les va a encantar aún más. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.